Hace mucho tiempo que en Auto al Día no teníamos la sección Historias y en este caso vamos a homenajear a la vieja señora, como le decían en Brasil, a la combi o furgón de Volkswagen, que nació del ingenio de Ben Pon, quien a fines de los 40, sobre la base del escarabajo, lo que hoy sería la plataforma, tomó esas dimensiones entre ejes y piso para hacer sobre él, con la misma mecánica, la misma caja, un utilitario que tenga la posibilidad de brindar a la Alemania de posguerra, destruida y devastada, para tener un transporter de mercaderías y personas, más todo el ingenio que la gente pudiese aportar para solucionar inconvenientes que tenían en ese momento. La T1 fue rápidamente en diferentes carrocerías, teniendo distintos usos, tanto sea comerciales, particulares, y a Brasil llegó también este vehículo que aquí lo vemos en la selva del Mato Grosso transportando escolares. Y por supuesto, los fruteros en Brasil la iban a adoptar rápidamente hasta nuestros días. Ahora, la T1 dio paso luego a la versión T2. El vehículo original con el parabrisas bipartido iba a tener un pequeño restyling, se podría decir, como para tener una evolución. Esa T2 también iba a ser conocida en la Argentina, que era la combi que se fabricó cuando Volkswagen vino a nuestro país. Pero de la T1 ya habían hecho más de 1 millón de unidades y la evolución en Europa llevó a la T3. Un vehículo totalmente nuevo, otro diseño, otra arquitectura, manteniendo sí las virtudes de espacio y confort. Fíjense esta versión Westfalia, como se llamaba en aquel momento, el confort que brindaba. Y hasta hubo tracción integral sincro para esta versión, que prácticamente se desconoce y mucha gente se estará enterando hoy que en la historia de la combi hubo versiones de tracción integral. Estamos hablando de la evolución europea, nada tiene que ver con lo que pasó en Sudamérica, donde estas versiones, algunas que otras, están transitando en la Argentina importadas por particulares. Si vemos también, tenían esas versiones una entrada de aire al final de la superficie vidriada. A esta T3 le continuó en la historia la T4, que sí iba a ser conocida en nuestro país como Transporter. Inclusive hemos hecho un test de una versión Transporter Family aquí en Auto al Día, como para poder evaluarla en aquel momento con el motor 1.9 diésel de 68 caballos que tenía esta unidad. Esta T4 iba a mantener también las distintas versiones de carrocería, como fueron combi, furgón, pasajeros y también la versión de camping con el techo que se elevaba, y hasta llegó al país una versión de techo elevado que no tuvo éxito, pero que algunas todavía se ven rodando por nuestras calles. A la T4 le iba a corresponder, por supuesto, la evolución de la T5, que vino pero no tuvo continuidad en nuestro mercado. La T2 en 1981 vio su lanzamiento en nuestro país de forma industrial, con 31 furgones y 6 combis fabricadas ese año, para lo que fue el lanzamiento en el 82, su mejor año, con 3.159 unidades producidas. Iba a continuar hasta 1990. Muy poca gente sabe que la combi se fabricó hasta el año 90 en la Argentina. Pero claro, el inconveniente se llamó Traffic. En 1986 vio caer las ventas estrepitosamente y de 1.300, 1.700 unidades pasó a 400 o 300 por año. En total, 11.331 furgón fueron fabricadas en la Argentina, 1.867 combis se produjeron aquí y 39 pickups según los datos que proporciona ADEFA. Creemos que deberían ser algunas más, pero es de la forma en que están discriminadas. 13.237 unidades vieron la luz en nuestro país entre 1981, que comenzó la producción, y 1990, que finalizó con tan solo 280 unidades producidas y vendidas ese año en nuestro país. Fueron los utilitarios Volkswagen, y allí vemos las tres versiones, ¿no? La combi, la furgón y la pickup. Lo cierto es que en el Salón de Detroit del año 2001 veía a la luz este combi que se llamaba Microbús, y todos, sin
excepción. Apostábamos a que esto iba a ser de serie, porque en el 98 se había mostrado el concept del New Beetle, que fue derivado en el auto que todavía hoy existe en su segunda generación. ¿Y por qué no hacer entonces una versión retro de la Combi como se había hecho del Escarabajo? Se caía de maduro que esto iba a ser así. Sin embargo, no quedó en más que un concept, más allá de toda la promoción que se le dio en aquel momento. Este concept estuvo girando por varios salones internacionales, y más allá que hace unos años se volvió a hablar periodísticamente de que este Combi Microbús concept iba a ver la luz. Por ahora no quedó en nada, y de esta forma la continuidad del modelo histórico fue solamente una idea que Volkswagen tiró, pero que no llegó a concretar. Por supuesto que hoy la T5 sigue en el mercado europeo como el derivado de aquellas T1 y T2. En Brasil la historia es muy particular. Allí la T2 continuaba hasta nuestros días produciéndose y vendiéndose, y aquí vamos a ir hasta el año 2002. En el Salón de San Pablo, la forma que tenían de promocionarla era en esta versión o variante bolichera, toda espejada para llamar la atención. Por supuesto, era una manera de mostrar al vehículo que seguía siendo de serie en aquel mercado, no en la versión que el cliente podía comprar, sino algo así como un show car, como para de esta forma decir la Combi sigue adelante. Y en este caso nosotros preguntábamos hasta cuándo, y lo que nos respondían es: mientras haya un japonés verdulero que la compre, Volkswagen la va a seguir vendiendo. ¿Qué quiere decir un japonés verdulero en Brasil? Es como acá, digamos, un japonés tintorero. En Brasil toda la comunidad japonesa cuando llegó se puso a trabajar más que nada en el rubro de frutas y verduras, y de esa forma la Combi tenía un mercado asegurado. Y en el año 2004 la variante, en este caso para el sector de chicos del stand de Volkswagen, estaba íntegramente decorada con flores como para llamar la atención. Estas combis del año 2002-2004 todavía montaban el viejo motor de 4 cilindros opuesto refrigerado por aire tradicional de Volkswagen y que había usado el Fusca. Digamos que más allá de algún que otro restyling o la entrada de aire en la toma trasera como tenía la T3, eran los cambios más de avanzada que se podían ver en el vehículo. Pero el gran cambio iba a llegar para el Salón de San Pablo 2006. Allí también estuvo Auto al Día y firmamos esta versión que estaba tratada por el artista plástico Reinaldo Berto, quien hizo toda esta decoración. Pero ¿qué era lo más importante para anunciar de la T2 o de la Combi? Que precisamente continuaba adelante y con evolución mecánica. Fíjense, ese gran radiador en la trompa de la unidad indica que allí hay una refrigeración del agua que iba a enfriar al motor. El cambio fundamental. La Combi pasaba a tener un motor 1.4 de 4 cilindros, que era el más moderno de todas las opciones que Volkswagen tenía para montar en Brasil. No para vender en Brasil, porque ese motor se ponía en los Fox de exportación que iban a Europa y que no se conoció en lo que es el Mercosur hasta que el Power usó esa mecánica. Pero era algo, si se quiere, incongruente. El motor más moderno que Volkswagen tenía en Brasil y que no se montaba en un vehículo de pasajeros común, se montaba en la Combi. No solo el Volkswagen más antiguo de Brasil, sino el Volkswagen más antiguo del mundo. Y de esta forma había un casamiento entre lo más viejo y lo más nuevo en esta Combi para el año 2006. Y allí lo veíamos al artista Reinaldo Berto haciendo toda la decoración de este vehículo, que esperemos Volkswagen haya conservado, mientras vemos cómo quedaba el motor dentro de la unidad. Hacemos un paréntesis para cortar que en la Argentina también hubo una versión con motor refrigerado a agua. Le habían puesto el VW1500, el Dodge 1500, con un radiador adelante, en una unidad experimental que hizo Pascual Casalnuovo, al que bautizaron Pascualito, y que usaban para moverse dentro de la planta de San Justo, donde Volkswagen producía a esta unidad. En el año 2008, la Combi se disfrazó de un auto tuneado para mostrar sus líneas de siempre con
este nuevo motor como continuidad. En este caso, un buen trabajo de tuning, muy bien diseñado por la fábrica, como para demostrar que aún el vehículo más viejo podía ponerse a la moda y tener estas llantas realmente exageradas, pero que le quedaban bien. Esta unidad, por supuesto, no llegó a nada, simplemente fue un show car para decir que la combi continuaba adelante. Pero más allá de esta lucha contra el tiempo, va a haber un momento en que todo tiene que tener un final. Y el final para la combi iba a estar decretado en el año 2014. Se empezaba a hablar de que los autos Mercosur iban a tener que tener medidas de seguridad de fábricas como doble airbag y ABS. Y por supuesto, un vehículo tan antiguo no podía adaptarse a esa legislación. Lo cierto es que parecía tan lejano, y mientras la combi seguía mostrando versiones tuneadas o florista o cualquier otro elemento que le permitiese promocionarse, hay que decir que la capacidad de producción de la línea en San Pablo, que era de 1.600 combi por mes, estaba lotada, como dicen los brasileros, es decir, capacidad completa de producción, y todo lo que se producía se vendía y había cola de gente esperando para que este vehículo, que ahora tenía esta puerta lateral desplazable como gran novedad, seguía siendo utilitario y por supuesto de pasajeros. En muchos lados la combi pasó a ser el vehículo ideal para transportar escolares, para ir a buscar a los turistas al aeropuerto y esas cosas que seguramente alguno se habrá cruzado o habrá viajado más de una vez con un vehículo así en Brasil. En el año 2010, con esta Combi OK, que era un estudio para grabar tu propio karaoke dentro de la combi, fue la última vez que la vimos en el Salón de San Pablo. En el 2012 ya no estuvo presente y se sabía que la combi iba a tener un final en el año 2014. Y lo que la gente de Volkswagen preparó para despedirla tiene que ver con un video de producto realmente muy importante, nostálgico y emotivo. Es la propia combi la que se despide. Como eu estou me sentindo surpreendentemente bem. Eu estou indo, mas se for pensar, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre estive indo para algum lugar. Eu nasci no final dos anos 40. Não seja indiscreto de calcular a minha idade, por favor. Esse aí é o Ben-Pon, o homem que me criou. Belas curvas, né? Bom, eu saí do papel e ganhei o mundo. Se você é um ser humano e vive nesse planeta, com certeza a gente já se cruzou por aí. Eu não ligo o que falem. Eu sou rodada. Se não fosse isso, eu não teria feito tantos amigos. Como Frank e a Iris Kochig. Eles deram a volta ao mundo comigo. Foram 25 países. E o seu Nenê, que me levou para assistir 3 mundiais de futebol? Esse cara é fanático. A Miriam Maia. A Miriam nasceu dentro de mim. Eu me sinto responsável por essa menina. E o Bob, hein? This is an exact replica in every way of the Woodstock bus. Grande figura. Ele me pintou e me fez ficar famosa no maior festival da história. Bons tempos. Até que um dia veio o anúncio. Começou a contagem regressiva para a despedida da Kombi no Brasil. The VW is to stop making the Kombi. Once these roll off the production line, the Kombi is not being replaced. Foi uma comoção. It's like losing an old friend. Nem eu sabia que tanta gente se importava comigo. Deixará de ser fabricado. Então eu percebi que não dava para ir embora assim, sem mais nem menos. Oh, it'll be the end of an era not seeing one of those around. Eu fiz um testamento e coloquei nele algumas pessoas que foram muito especiais. Eu tinha que homenagear esses caras. Pelé. Pro seu Nenê, eu deixei a minha calota autografada pelo Pelé. Para Miriam Maia, eu deixei meu primeiro esboço, como eu era quando eu nasci.
Pro Frank e a Iris, eu deixei o meu odômetro com a maior quilometragem possível. Pro Bob, eu deixei um kit de arte no meu formato. Ele já está até usando. E pro Rolando Massinha, que me transformou numa cantina italiana, eu deixei forminhas de ravioli no meu formato. Uma a uma, eu entreguei todas as minhas heranças pelo mundo inteiro. Check that out. Hey, it's got her name on it. Mas ainda faltava realizar um desejo, o último. Eu precisava rever uma pessoa. O filho do homem que me criou. Tecnicamente, o meu irmão. Como eu estou me sentindo? Surpreendentemente bem.